Otra de las preguntas que trae el arte, el conocimiento, es ¿quiénes somos? ¿Somos un todo o una parte? ¿Una causa o una consecuencia? ¿Una generalidad o una particularidad? ¿Un objeto, un sujeto? ¿O somos cualidades inherentes? Somos, parafraseando a Moshe Lusato en su libro Derech Hashem, el camino del conocimiento de la verdad, o hacia la verdad. Y uno de los que responde a esta pregunta, una frase muy casi vulgarizada, que trae un pensador francés, René Descartes, en su discurso El método, que escribe en francés en el año, o se publica en el año 1637, él pone yo pienso en tanto soy, y es traducida al latino como cogito ergo sum. Cogito, pienso, reflexiono, en consecuencia sum, soy. Sum, ese fui, es un verbo irregular que tanto es ser, estar y existir. Sum, ese fui, soy, seré, fui, existo, existiré, existí, estoy, estaré, estuve. Entonces si pienso, reflexiono, soy, existo, por eso. En la Torá, en el capítulo, en la parashá de Shemot, del libro de Shemot, el momento que Moshe, el escriba de Dios, accede a una zarza ardiente que le habla, lo llama por su nombre, Moshe, Moshe. Es difícil de pensar este instante para un pastor. Y él responde, Ineni es estoy, pero también soy, existo. El verbo también en hebreo es polisémico, ser, estar y existir. Y después que lo ordena y hablar con Paró, con el faraón, a decirle que libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Imagínense que a uno le digan a Ariel, anda a hablar con Bill Gates, este personaje hoy, esta personalidad hoy hay una serie tan influyente, y le diga, no sé, que manden decirle algo, ¿qué caso va a hacerle a un vulgar rioplatense? Entonces le dice, bueno, pero cuando me mande, ¿quién me mandó? Le digo, ¿quién me mandó? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién es? Le pregunta el nombre. Shemot es nombres en hebreo. Y le responde, Ye, seré lo que seré, existiré, estaré. Le responde con un verbo. El nombre es una acción, un verbo. Seré. Y 300 años después de Descartes, otro francés, Jean-Paul Sartre, escribe en el año 1938 La trascendencia del ego, un libro, donde plantea una metáfora en la cual dice que uno es, la existencia se da corriendo el tranvía, dice. Uno corre, mientras corre el tranvía existe, porque dice que el conocimiento, la conciencia, no se da en la subjetividad, no se da en el pensamiento. Uno puede pensar en forma equivocada. Pensadores como Descartes, como Sartre, escriben sus pensamientos y son tela de juicio, son tan dispuestos a ser refutados. Uno escribe contra o favor, o alineado con uno o con otro. Entonces dice que el conocimiento se da fuera de sí, la existencia se da fuera de sí. Uno es en el mundo cuando conoce, uno existe en el mundo. Otro existencialista, Jean-Paul Sartre era existencialista, una corriente de pensamiento filosófica. Ortega y Gasset dice que yo soy yo y mi circunstancia. Traía Jean-Paul Sartre que uno es lo que hicieron de uno, o algo hacen de uno, tiene una lengua, una cultura, ¿y qué hace uno con lo que hicieron de uno? Ahí está la libertad, otro asunto relacionado con la existencia.
Dice, mientras corro el tranvía, decía en 1938, soy. Pero cuando pienso, cuando me tengo a pensar, yo estoy corriendo el tranvía, pierdo el tranvía. Dejo de existir. Hay una obra de teatro muy famosa, ya la más importante estadounidense, de Tennessee Williams, se llama Un tranvía llamado Deseo, de 1947, así fue estrenada. Y un libro de Jean-Paul Sartre también, de 1943, dice Ser y Nada, porque dice que la conciencia o el ser es nada. Es pura energía, en hebreo, la conciencia, el Da'at. Está dibujado con línea de puntos en el famoso árbol de la vida, ese símbolo por antonomasia de Kabbalah, porque es el impulso, el Da'at inferior, es puro impulso. Y en ese impulso uno se refina, coteja en su acción, va refinando su hacer, decir y su pensar. En la superior tiene que ver con el deseo, el propósito, esto que traía Víctor Frank, el deseo personal, que tiene que estar en armonía con los otros. Los otros, decía Sartre, limitan mi libertad. ¿Por qué limitan mi libertad? Porque tenemos que promover, hacer a la convivencia, a una realidad amable, no imponer mi realidad. Y en ese existir, en ese salir de sí, uno aumenta su realidad, su circunstancia se expande su conciencia. Entonces su realidad ya no es su circunstancia es más grande que su realidad primigenia o primitiva. Y entonces su realidad, uno integra otras realidades. Es muy difícil integrar todas las realidades, sería lo que es la verdad. La verdad sería la suma de todas las realidades, integradas y en convivencia, respetuosamente. En convivencia respetuosa sería forma adecuada de decirlo. Pero por lo menos si no podemos reintegrar todas las realidades, porque es muy difícil hacia todas las realidades, saliéndose de nosotros mismos y existiendo, corriéndose tranvías, deseo, palabra de Tennessee Williams, ese corriendo, más que pensando, por lo menos no se trata de nuestro pensamiento, nuestra idea, imponérsela a los demás. Lo que yo pienso, los demás pueden pensar de otra manera. Seguramente piensan de otra manera. Descartes, que era muy inteligente, por eso es vulgarizado este pensamiento, decía, el proceso de su discurso, el método de la duda metódica, uno también debe desconfiar de su propio razonamiento. Desconfiar de tu propio razonamiento. Lo que yo pienso quizá no sea lo mejor, lo más adecuado, lo más preciso. Y la palabra es hija del pensamiento. Entonces quizá uno no lo dice del todo bien. Porque no, y en consecuencia no hace las cosas en forma adecuada. Pero uno es lo que hace. Hay 6 días del hacer y un día del ser o de reflexión sería sobre el hacer, para volver a ser. La orden que da luego del todo el acto creativo, de los 6 días creativos, el Shabbat de Dios, dice Bara Elohim Lasot. Bara, Aleph, termina con Aleph, Elohim, Mem, Lasot, Tab. Los últimos grafemas de cada uno de esos términos conforman el término verdad. Haciendo, existiendo, uno accede, quizás se aproxima a la verdad. Eso que responde cuando dice por el nombre, uno existe con otros. Por eso dice Moshe, Moshe, Hineni. Soy, existo porque otro me llama. En la soledad no hay existencia, hay angustia. Angustia. Pero no sé.